Apreciados hermanos, soy el pastor Abdi Pereira y hoy vamos a estar conversando un poco sobre el proceso del duelo. Voy a colocar aquí la presentación del tema para que lo podamos ver un poco. Cuando hablamos del duelo, vamos a estar abarcando unas áreas adicionales, no solamente del duelo. De hecho, la presentación es estrategia para la atención de personas en procesos de enfermedad, duelo, pérdidas o divorcio. Realmente, todas estas áreas se atienden como si fuera un duelo porque de alguna manera el duelo es una pérdida y la enfermedad es la pérdida de la salud. Un robo es la pérdida de un objeto, un divorcio es la pérdida de una relación. Hay gente que en esto caben posiciones, un ejemplo, la jubilación también es una pérdida de, 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 de un estatus, un estándar que uno se tiene. El quedar desempleado es una pérdida también. Entonces, todas ellas más o menos se manejan en cuanto a consejería de una manera similar, entendiéndose que no todas son iguales y algunas pérdidas son más dolorosas que otras, algunas pérdidas, sus procesos tienen unas implicaciones adicionales y bueno, parte de eso es lo que vamos a estar conversando en el transcurso de esta clase. Vamos a recordar que la palabra duelo viene de latín dolus, tiene que ver con lástima, aflicción o sentimiento como tal. El duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, un animal, objeto o evento significativo. Se trata de una reacción principalmente emocional y comportamental en forma de sufrimiento y aflicción, cuando el vínculo afectivo se rompe. Freud define el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una atracción equivalente. Esto cuando dice atracción es porque hay cosas que, si bien es cierto, no son personas, las personas tienen un apego hacia ello, hacia un objeto o hacia un estatus. A veces un estatus que se tiene, que se pierde y causa ese sentimiento de aflicción, de dolor, muy equivalente al de un duelo. La palabra pérdida tiene que ver con de latín tardío, es una carencia, privación de lo que se posee. Son experiencias universales y esto es bueno recordar, nadie está exento de ello. Es dolorosa, pero necesaria para poder crecer emocionalmente. Y en una clase posterior vamos a estar viendo el proceso de la crisis, cómo Dios utiliza estos momentos para sus propios fines, para entrenarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para sanar áreas de nuestra vida. Así que las pérdidas son importantes en el proceso de todo ser humano y es parte de la madurez de todo ser humano. Es importante observar las pérdidas desde una perspectiva amplia. En la naturaleza, las pérdidas son un elemento esencial en la creación. La planta germina y las semillas se pierden y el día empieza y la noche se va. Ejemplo, una, una semilla primero muere para después germinar, pero para empezar un día tiene que decir todo va ligado una cosa con la otra. Este, Vamos a estar hablando de tipos de pérdida y quiero que entiendan que no todos son iguales, pero ciertamente el proceso de consejería tiene alguna similitud en todo esto. Una de los tipos de pérdidas son pérdidas materiales, es perder un objeto o de un lugar, una separación de un lugar, una mudanza. Ahorita los venezolanos, hay una gran parte de ellos que han sufrido pérdidas porque han tenido que desplazarse a otros lugares, pero la familia que queda también ha sufrido una pérdida y ahí no es material, sino de personas por la distancia como tal. En este caso, los materiales son pérdidas de objeto o lugar significativo para nosotros. Eh, Doy de ejemplo aquí la sortija heredada de una madre, puede mudarse del lugar donde ha sido feliz, etc. La pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido implica que ya no tendremos oportunidades para relacionarnos con una persona, hablar con ella, compartir con ella, besarla o hacer el amor. La persona ya no estará presente física o emocionalmente para nosotros. La muerte de un ser querido es la forma más radical de este tipo de pérdida.
La pérdida más fuerte es la de la muerte. Pero un ejemplo, cuando una madre, su hijo se va del país, es exactamente esta misma dolor. Lo único es que la esperanza de volverlo a ver le mitiga un poco y es parecido a la expresión que Pablo da a los hermanos de Tesalonicenses cuando dice no quiero que se sufran como los que no tienen, como los demás, sabiendo que tendremos la esperanza de volvernos a ver. O sea, la esperanza ciertamente suaviza el dolor, ¿ok? Pero ciertamente la pérdida de un ser querido por muerte absoluta o por distanciamiento, de alguna manera es uno de los dolores más fuertes que hay. La pérdida de un amor, este, cuando decimos comúnmente, bueno, está enguayabado, es un dolor muy profundo, muy fuerte. Después de la pérdida de la muerte, creo que este es uno de los más significativos, sobre todo cuando son esposa o esposos, son pareja, basado sobre todo en un principio bíblico de que ya no serán dos, sino serán una sola carne. Es literalmente una parte de sí mismo que muere o se distancia. Eso causa un dolor bastante fuerte. Un divorcio trae un dolor muy, muy fuerte y trae muchas implicaciones y consecuencias también que en la parte emocional afectan. Se dice, nuestras relaciones con otras bien pueden llegar a su fin al igual que la muerte. La ruptura de una relación amorosa implica que ya no tendremos oportunidades para hablar con ese persona. Hasta cierto punto es mucho más difícil sobrevivir la ruptura de una relación amorosa a sobrevivir la muerte de un ser querido. El rechazo de una persona amada a la que tenemos que ver constantemente es mucho más duro que la muerte de una persona que correspondía a nuestra vida. Y aquí quiero resaltar que hay procesos que son naturales. Un ejemplo, la muerte de un esposo es muy doloroso, es muy trágico, pero hasta cierta manera, si fue inevitable, no estaba en nuestras manos, no fue culpa de nosotros, es más fácil para nosotros aceptarlo y asumirla y seguir adelante. Ahora, cuando hay una pérdida, un divorcio, el proceso es tan complicado y los procesos turban sentimientos de culpa si yo hubiese hecho esto o deja heridas que es más difícil asimilar. Esto lo vemos un ejemplo en el entorno y las consecuencias adicionales. Una pareja fallece uno de ellos y, y la familia la sufre, los hijos, pero un ejemplo, llega una tercera persona a ocupar el lugar de la persona fallecida y los hijos de alguna manera lo aceptan con más facilidad que si la persona está viva aún. Un ejemplo, este, muere el hombre y queda la mujer. La mujer decide al pasar el tiempo contraer nuevas nupcias y ciertamente a los hijos les es más fácil entender ese nuevo matrimonio que si el papá aún viviera, porque ahí de alguna manera ven como hay una traición, como que están siendo, hay infidelidad. Y es que bíblicamente lo normal es que el matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Entonces, vemos que los principios bíblicos, cuando se hace de una manera diferente, el dolor de alguna manera tiene un incremento adicional también. Otro tipo de pérdida es la pérdida de la imagen propia. En distintos momentos de la vida nuestra imagen propia cambia. Comenzamos a pensar sobre nosotros mismos de manera distinta. Comprendemos que la forma que nos veíamos a nosotros mismos era falsa, que no somos tan buenos, tan fuertes, tan audaces como pensamos. También perdemos parte de nuestra imagen propia cuando no logramos alcanzar alguno de nuestros sueños o de nuestras metas en la vida. Fíjense, una baja autoestima momentánea es un tipo de pérdida también. Un fracaso nos levanta o nos tumba nuestra propia imagen muchas veces. Y son situaciones que debemos atender y aconsejar allí también. La pérdida de funciones físicas. Se refiere a la pérdida de habilidades físicas, incluye el deterioro gradual de funciones tales como la vista, la audición. También incluye la pérdida catastrófica de funciones debido a accidentes o condiciones de salud. Un ejemplo, un accidente, la pérdida de un miembro, de una mano, de un pie. Eso es un duelo.
un duelo muy fuerte. En algunos casos, esta pérdida puede ser temporal, pero una fractura implica la pérdida de movilidad por unos meses por un yeso, pero también puede ser una pérdida absoluta, como lo vamos a ver más adelante, por la amputación, algo de eso. Entonces, pero una pérdida física también se considera una pérdida como tal. La pérdida de roles sociales, cuando cambiamos de condición social o cuando nos retiramos de nuestro empleo, perdemos un rol social. En la iglesia es muy normal que las personas tengan algún cargo de liderazgo, coordinador de tal área, presidente de la sociedad tal, etcétera. Y en el momento que esa persona sale, se asume, nuestra cultura es muy presidencialista, ve la imagen del que está a cargo como tal y los demás pasan a ser relegados de alguna manera, pero la persona que pierde su condición también se siente rechazada, se siente como menos y de alguna manera es un duelo. La persona tiene como tal, no sé, eh, eso de alguna manera también hay que atenderlo. Algunos cambios son para bien, porque de repente salgo de un empleo, pero voy para uno mejor. Pero eso no significa que no me traiga nostalgia el anterior. Cada cambio nos lleva a asumir un nuevo rol, sino que también nos obliga a dejar la condición anterior. Esos cambios pueden producir desorientación, ansiedad y por lo tanto angustia también. Yo creo que veamos algunas variables que afectan las pérdidas. Porque si bien es cierto, esas son las pérdidas, pero un ejemplo, me puedo encontrar, muere un papá o una mamá en un hogar y deja varios hijos. Se supone que todos están pasando por un duelo, por una pérdida, real, como tal. Pero el dolor de imaginemos que tiene 5 hijos, el dolor de los 5 hijos no es exactamente el mismo, por decir algo. De repente el hijo mayor ya es un hijo que ya ha realizado su vida, ya está casado, ya tiene hijos, etcétera, pero el del menor está en condición de dependencia. Es decir, que aún su papá o su mamá eran los manufactores, vivía con ellos, etcétera. Entonces el dolor del mayor al menor cambia porque tiene algunas características totalmente diferentes. Entonces por eso hay que ver que las variables sí influyen cuando estamos atendiendo a un grupo de personas. Por ejemplo, en el caso de un funeral que uno atiende a la familia en general, debemos entender que cada uno de ellos tiene un dolor particular que puede tener diferencias con otros que aparentemente son en la misma condición porque ambos son hijos, pero tal vez hay algunas condiciones adicionales como tal. Y vamos a ver algunas de esas. Por ejemplo, la culpa, algunas acciones aumentan el dolor. A ver, Eh, una de las variaciones tiene que ver cuando el suceso es evitable o inevitable. Algunas pérdidas pueden evitarse, mientras que otras no pueden impedir, no se pueden impedir. Aunque parezca extraño, es más fácil recuperarse de una pérdida inevitable que de una que hubiéramos podido impedir. Y esto es algo que, como lo mencioné hace rato, en el caso de la muerte absoluta y del divorcio, para el resto de la familia es más fácil asimilar una muerte absoluta que un divorcio en algunos casos, porque es evitable. Pero igual, si es una muerte por, este, por algo que pudo haberse evitado, siempre queda la sensación y la expresión de decir, si yo hubiese hecho tal cosa, tal vez no hubiese pasado. Pero de esa característica de ser evitable o inevitable, le puede añadir cierto grado de dolor a la circunstancia, aunque es la misma circunstancia. Otro tiene que ver con el hecho de ser temporal o permanente. Podemos tener pérdidas temporales. Por ejemplo, hay personas que no pueden caminar por un tiempo. Lo mencioné en el caso de la movilidad o de un órgano. Y, y eso es una pérdida, perdón, y una situación muy frustrante por un tiempo. Ahora, si yo sé que eso es por un tiempo, me es más fácil asimilarlo que si es permanente, ¿verdad?
sobre todo cuando es un ejemplo, una pierna que no la voy a poder mover. Yo digo, es 3 semanas y eso y ya. Pero cuando es una amputación, tengo que asimilarlo como tal. Pero en algunas otras cosas es al revés. Cuando ya sé que es permanente, el dolor no cesa. En cambio, el temporal me mantiene activo el dolor. Entonces, por eso cada caso hay que analizarlo con mucho cuidado. Hay personas que no pueden caminar por un tiempo o que se separan de su pareja por motivos profesionales. En medio de sus penas, estas personas tienen el consuelo de que podrán recuperar lo perdido. El problema es que la ansiedad de recuperar lo perdido bien puede aumentar su angustia. Por su parte, las pérdidas permanentes son definitivas. Es un arma de doble filo que puede servir de consuelo si pensamos que ya no podemos hacer nada para remediar nuestra pena o puede dejarnos desolados. Entonces, por eso le decía, lo temporal y lo permanente hay que analizarlo en cada caso y de alguna manera orientar a que la persona vea el lado positivo de ello y pueda ir asimilando y aceptando su propio proceso de duelo o de pérdida como tal. Otra parte interesante es que hay situaciones que agravan la situación o lo agrandan por variables reales, pero hay variables que son imaginarias. Si bien todos tenemos pérdidas reales, hay personas que sufren a causa de pérdidas imaginarias. Este es el caso de una persona convencida de que su cónyuge la engaña, aunque todo sea una mentira. Es decir, lo que quiero resaltar es que hay situaciones que no han ocurrido y ya la persona está sufriendo por ello. Y en muchos de estos casos sufre por algo que no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque tal vez no existe. Nuestra mente nos juega malas pasadas y en todas las áreas, en el ministerio, en cualquier área. Quiero recordar el, un pasaje bíblico, el momento cuando Pedro caminó sobre las aguas. Dice que el Señor los montó en la barca y dijo, sigan adelante, yo los voy a alcanzar más adelante. Pero cuando estaban en el medio del lago, comenzó aquella tormenta, se sintieron que perecían y el Señor vino a ellos caminando. Pero cuando se acerca Jesús a la barca, ellos gritaron a gran voz diciendo, un fantasma. Lo que era la ayuda para ellos en el momento lo consideraron qué cosa, un fantasma. Es decir, lo que quiero decir es que a veces hasta la solución del problema lo podemos ver como un problema, porque ellos tenían un problema que estaba a punto de perecer y le añadieron uno más, que era un fantasma. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado de que la gente le esté añadiendo cosas que no necesariamente son reales y en el momento de tener los sentimientos un poco confusos por el dolor, se empieza a ver las cosas no tan claras y es muy fácil que aparezcan fantasmas en los problemas. Y ahí nosotros como consejeros debemos estar atentos para que estos fantasmas no incrementen, no aumenten el dolor que ya está pasando. La gente empieza a pensar en supuestos. ¿Y qué pasó esto? ¿Y ahora va a pasar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Pero se plantean 20 problemas de los cuales ninguno de ellos ha ocurrido todavía. Entonces, esta es una variable importante a considerar. Otra variable tiene que ver cuando ha sido anticipada o sorpresiva. En ocasiones sabemos que vamos a perder algo con cierta antelación. Este es el caso de las personas que se retiran de los trabajos y de los que pierden seres queridos después de una larga enfermedad. La anticipación nos permite prepararnos para enfrentar la pérdida. Por su parte, las pérdidas sorpresivas nos golpean rápido y fuerte, dejándonos el corazón en carne en vivo. Esto no es mucho que explicar, pero ciertamente cuando es algo esperado, se ha hecho previsión y si la persona ha tomado las previsiones necesarias para tal, es más fácil manejar los sentimientos, las emociones, el dolor cuando se termine con la pérdida. O sea, cuando es sorpresiva, está la negación en su máxima expresión allí, la sorpresa del hecho y eso tiende a aumentar un poco más el dolor de la situación. Otra variable es que no es lo mismo dejar a que me dejen. Sí, lo digo, dejar a ser abandonado. Si a veces otra persona toma la decisión por nosotros.
Entonces, cuando yo tomo la decisión, tiene una carga de culpa, una carga de dolor por la decisión que yo estoy tomando. Ahora, si la decisión la tomó otra persona, el efecto es el mismo. Un ejemplo, si yo soy trabajador, el sentimiento de duelo por la pérdida del trabajo es diferente. Yo renuncio, me votan, ¿ok? Ahí hay una cantidad de variables adicionales, pero quiero mostrar la diferencia de dejar a ser abandonado. A veces usted toma la decisión por otra persona. Como uno sigue viviendo cuando la persona que le da norte a nuestra vida, nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, toma la decisión de abandonarnos. Eso no. El, uno de los elementos que más afecta en esta área tiene que ver con el sentimiento de culpa, que produce dejar atrás a las personas que hemos amado tanto. Eso es un elemento que va muy ligado a esta variable de dejar o ser abandonado. Pues, seguimos. Vamos ahora a hablar más directamente acerca del proceso del duelo. El proceso del duelo no es un tema nuevo. El duelo como tal, lo vemos en la Biblia, de la antigüedad. Vemos el libro de Job, donde sus amigos se acercan a consolarlos y tanto el dolor que inclusive sientan a su lado a estar allí con él 7 días sin hablar. Y, bueno, una cosa bien sorprendente de los esquemas de los procesos de duelos desde la antigüedad. En el año de 1961 describieron por primera vez las 5 etapas del duelo que fueron propuestas por Elizabeth en su libro sobre la muerte y los moribundos. Y básicamente estas 5 etapas del duelo todavía es uno de los más principales esquemas para analizar y estudiar el proceso del duelo. Estas 5 etapas comienzan con la negación, es seguido por la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En este esquema se entiende que ante cualquier pérdida, cualquier duelo, la persona va a pasar más o menos, va a ser la ruta que va, pero en un proceso de sorpresa, negación, no es posible que haya pasado esto. Esta expresión no es posible, está de entrada no aceptamos, pero tarde o temprano va a ir, él va a seguir la ira, las emociones, en su mente hay una negociación de la realidad con lo que yo quería, con lo que es, etcétera, un poquito de depresión hasta que llega la última etapa que es la aceptación. Y esto es importante, nosotros lo vamos a ir analizando cada uno de ellos, porque cuando nosotros atendemos a una persona y lo ayudamos, es importante determinar en qué nivel está. Si está en el uno, hay que acompañar a que sane el uno y pase al 2. No es del uno al 5, es del uno al siguiente. Está en el 2, que pueda asimilar el 2 y avance el 3. Está en el 3 entendiendo que es muy probable que tenga recaídas al uno y al 2. Termine de sanar el uno, termine de sanar el 2, termine de sanar el 3 y siga al siguiente. Y así hasta que la persona pueda culminar sus etapas en su momento y a su tiempo. Depende de las variables que estudiamos en el pasado. Hay procesos que la gente puede hacer todo esto en minutos, pero hay procesos que pueden llevarse meses. En el caso del duelo de una persona querida, la muerte como tal, más o menos el estándar es que el proceso total se lleva aproximadamente un año. Eso significa que debemos entender que las personas tienen avances y retrocesos en ese periodo, pero más o menos al año ya la persona se ha estabilizado finalmente con ese hecho como tal. Algunos un poco antes, algunos un poco requieren un poquito más de tiempo. Eso va a ser determinado por variables diversas, inclusive por la misma persona y sobre todo por la fe en el Señor que nos ayuda a superar muchas de las cosas. Vamos a ir analizando un poquito el proceso. La negación es un mecanismo de defensa que amortigua el impacto inmediato de la pérdida. Bloqueamos las palabras y escondemos los hechos. Esta es una respuesta temporal que nos lleva a través de la primera oleada de dolor.
Sí, en el momento cuando le dan la noticia a alguien de que mira, acaba de morir fulano y tal, y una expresión muy común es, no puede ser, no lo creo, no sé qué es una condición hasta cierto punto natural de defensa de nuestro organismo para evitar el dolor como tal. Este, ¿Cómo podemos ayudar allí? Debemos actuar con verdad para acompañar a las personas a palpar, a aceptar y a declarar la realidad. Yo quiero que vean un detalle, verdad y misericordia. Son dos cosas que deben ir allí. La gente tiende a acostumbrar a ir ayudando a este proceso de negación con mucha misericordia, con mucho tacto, con mucho cuidado, pero mintiendo. Y tal vez o temprano esas mentiras van a causar dolor. Proverbios capítulo 3, 3, 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y fíjese que menciona misericordia y verdad. Nunca. De repente el consejero no cristiano pudiese decir, mire, a veces es bueno mitigar y dar la noticia por partes. Murió alguien y diga, mire, acaban de informar que está enfermo, que tuvo un accidente, que está enfermo, que va en esto. Ya usted sabe que está muerto, pero se lo va diciendo a la cuarta noticia. Eso es mentira. No busque otras cosas. El cristiano dice, nunca se debe apartar la misericordia y la verdad. Ahora, aunque la verdad es que murió, debemos tener misericordia y entender que la noticia debe ir con mucho cuidado y hay que ir con las dos cosas. Dice, atas a tu cuello, escríbele en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una persona que de repente atiende con mucha misericordia, pero que no es veraz, a la final el resto de las personas dicen, no, no, yo voy a buscar a alguien que sí me diga la verdad qué está pasando. Terminas perdiendo la opinión, fíjense que dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Las mismas personas no van a confiar en la palabra de un consejero que eventualmente miente. Nosotros debemos siempre ir con mucha misericordia, pero con la verdad. La verdad es la que va a ayudar a que la gente pueda ir comenzando el proceso natural de aceptación de la pérdida como tal. Algo interesante del velorio como tal es que el velorio es muy útil para esta primera etapa. Estoy hablando del velorio en el caso de la pérdida absoluta de un ser amado, porque el velorio les permite comprobar con sus propios ojos, y en algunos casos hasta de tocarlo, palparlo y decir sí, murió. Porque nuestra mente va a tratar de negarlo y decir, no, él sigue vivo, está de viaje, no está aquí, pero me voy a despertar de esta pesadilla y va a llegar el ser querido. Entonces, el velorio permite de alguna manera que la persona lo vea, lo llore, lo palpe, que sea real. Hay gente que recomienda no, que no vaya al velorio para que no vea el cuerpo. Eso es un error. De alguna manera debemos facilitar que la persona con verdad pueda palpar, sentir, darse cuenta que en efecto ya ocurrió la pérdida. Pero en ese proceso, la misericordia, la manera más suave, más, eh, y, bueno, de la manera que podamos suavizar, lo podemos hacer, siempre y cuando sea veraz. El cristiano jamás puede, por la misericordia, mentir. Debemos ser misericordia y verdad. Vamos a la segunda etapa, la ira. Cuando nos ataca la realidad de nuestra pérdida, experimentamos mucha. La pérdida deja un vacío que no podemos llenar inmediatamente. Nos cansamos de luchar contra ese vacío, nos cansamos. La frustración se expresa de dos maneras, una activa y otra pasiva. La ira y el enojo son manifestaciones activas de la frustración. La tristeza y la depresión son manifestaciones pasivas. En una clase anterior mencionaba adicional de que la ira es un sensor que tiene el cuerpo humano para determinar que algo no está bien. Y ciertamente cuando algo ha cambiado, la ira se activa indicando algo pasó y produce a veces ira y enojo.
pero son manifestaciones naturales de que algo ha cambiado a nuestro entorno, a nuestro alrededor, y el cuerpo de alguna manera va a activar estos mecanismos de defensa, ¿no? La frustración la vencemos con esperanza. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras dichas por el Señor Jesús en el sepelio de su amigo Lázaro. Se lo dice a las hermanas de Lázaro. Y María. Dijo, yo soy la resurrección. Está dando palabras de esperanza ante la muerte. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen que esperar. En medio de las circunstancias de pérdida de cualquier índole, siempre es bueno ayudar a las personas a poner su mirada en el Señor, a ayudar a tener esperanza, esperanza cuando Él venga, la esperanza en el cielo que ya no habrá llanto ni dolor. Cualquier área en este sentido va a suavizar y ayudarnos a manejar esta etapa con mayor facilidad. La tercera etapa tiene que ver con la negación. La negación, bueno, en secreto el doliente busca hacer un trato con Dios u otro poder superior para que su ser querido fallecido regrese a cambio de un estilo de vida reformado. Y esta es una negociación, es algo interno, e inclusive es una negociación indirectamente con Dios. En el mundo la gente empieza a hacer el pacto, a veces con Dios, a veces con otras entidades que no son bíblicas ni son correctas y están prohibidas como tal, pero son momentos también de oportunidad, porque en estos momentos está dispuesta a acercar. Esta es la etapa cuando la gente se acerca a la fe, se hacen promesas de vida y cuando estamos dispuestos hasta morir para salvar a un ser. Estos momentos son interesantes y pueden ser de gran bendición. Y aquí tengo que estudiar algunos pasajes. Primero que voy a mencionar es el de Oseas. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y ahí hablaré de su corazón. Cuando veamos la teología de la crisis, vamos a analizar con mayor detenimiento acá, pero veamos que Dios permite las circunstancias porque Él puede hablar al corazón. Significa que eso es un momento también de oportunidad para Dios. El Oseas 5:15 dice, en su angustia me invocarán. Veamos que esta etapa de la negociación, esto es un principio de la psicología, no es cristiano, pero ciertamente es una etapa donde las personas de alguna manera empiezan a buscar. Isaías 26:16 dice, Jehová en la tribulación te busca. Expresiones de que ciertamente la gente en estos momentos está más sensible a escuchar y a buscar de Dios. Y es una oportunidad también para nosotros como consejeros cristianos de hablarle de Dios, de hablarle de Dios que Él puede ser nuestro pastor, nuestra compañía, que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. Entonces, esta etapa de negociación es también de mucha utilidad para los cristianos, para que las personas puedan corregir sus errores y acercarse más a Dios como tal. En Eclesiastés 7, versículos 2 y 3, habla del luto completamente de la pérdida de un ser querido, pero dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Lo que te dice es que cuando la gente va a un funeral, allí piensa en las cosas más importantes. En cambio, cuando uno va a una fiesta, piensan que temas eh, que son pérdidas de tiempo muchas. Y tenemos que aprovechar eso, que la gente tiene su corazón abierto para escuchar lo más importante. En el funeral la gente piensa en la familia, en el funeral la gente piensa en su propia vida y cuando me toque mi encuentro con Dios. Realmente las pérdidas son momentos oportunos para hablar de quién. Una cuarta etapa, según las 5 etapas del duelo, es que tiene un efecto de la depresión.
Se siente tristeza, miedo, incertidumbre ante lo que vendrá. Sentimos que nos preocupamos mucho por cosas que tienen demasiada importancia, mientras que levantarse cada día de la cama se siente como una tarea realmente complicada. Estos sentimientos muestran que el doliente ha comenzado a aceptar la situación. La frase que contiene la esencia de esta etapa es: extraño a mi ser querido. Porque es un tiempo de altos y bajos. Y ciertamente hay que atenderla, ayudar a sanar los pasos uno, 2 y 3 y empujar hacia qué, hacia la aceptación, que es el último paso como tal. Hay dos tipos de depresión asociada al duelo. La primera de ellas es una reacción a las implicaciones reales relacionadas con la pérdida. La tristeza y el pesar predominan en este tipo de depresión. Nos preocupamos por los costos por el entierro. Nos preocupa que a nuestro pesar hemos pasado menos tiempo con otras personas que dependen de nosotros. El segundo tipo de depresión es más sutil y en cierto sentido más privada. Es nuestra preparación frente a la separación y a la despedida personal de nuestro ser querido. A veces todo lo que realmente necesitamos es que un abrazo. Yo lo que quiero que entiendan que en esa pérdida, a veces la gente está preocupada por cosas reales, materiales, este, dinero, a veces los hijos están preocupados, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Hay otras personas, una parte emocional. ¿Y qué hacer allí? Depende a la preocupación. Podemos ayudar en las diligencias, podemos ayudar a conseguir recursos para el entierro, pero podemos dar un abrazo y quedarnos al lado de la persona. Y hay cosas que el dinero no los resuelve. En esta área que es privada, es necesario que nuestra presencia esté allí. Hay pastores que valoran más otros ministerios. Siempre le digo a mis líderes que hay tres momentos en los que nosotros como líderes debemos estar presentes en la vida de los hermanos de la iglesia, que son momentos muy, muy fuertes. Y uno es en el cementerio. A la hora de muerte, la gente quiere que sus pastores estén allí. El otro cuando es en los hospitales. De repente una gripecita, no, pero cuando hay una gravedad, una hospitalización, ellos quieren que su pastor esté allí. Pero lo otro es a la hora de las grandes alegrías, las grandes celebraciones. Una de las mayores de ellas tiene que ver con el matrimonio. En el matrimonio, para justificarnos, yo tenía otro compromiso, a tal lugar, lo que sea. Tal vez es cierto, pero ellos jamás van a olvidar quiénes fueron y quiénes no fueron al momento más importante de su vida. Y los momentos importantes de la gente, ciertamente los de mayor celebración, pero también los de mayor dolor y pérdida. Y en todo eso, de alguna manera, uno tiene que estar presente allí. Una quinta etapa del duelo. Bueno, en la depresión, terminando aquí, debemos recordar las promesas de Dios, que no estamos solos. Un ejemplo de ella, el Salmo 77, es un salmo escrito por un salmo muy personal. Asaf lo escribe para su amigo que está pasando por una depresión muy fuerte. Y él le cuenta su testimonio personal. Y Asaf, literalmente el Salmo 77 y casi todos los salmos del 70, son 12 salmos escritos por Asaf. Y muchos de ellos son testimonios de momentos importantes en la vida de Asaf. Y en el Salmo 77, él le cuenta a su amigo cómo al principio él se sintió deprimido en ocasiones del pasado. Y llega el versículo 10, dice: dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de sus maravillas. Y es interesante que recordar lo que Dios ha hecho, promesas que Dios ha hecho, ayuda a salir de la depresión. Un principio que debemos recordar. Como 23, otra promesa dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás. Recuerda que el Señor está en este momento al lado de esa persona, que no te va a dejar, que te va a acompañar a donde quiera. Mateo dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Bueno, la quinta etapa, la última etapa del duelo, es ya la aceptación. Es el momento en el que se acepta la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está. Recordemos que hablando de duelo no solamente es un ser querido, es de un objeto, ya cuando se acepta que se perdió el objeto, etcétera, de cualquier tipo de pérdida, es el momento final. Y que ese sentimiento de superación está bien. Sí, esta expresión tiene que ver porque hay gente que no quiere sanar porque piensa que sanar es olvidarse. Dice, no, yo no quiero olvidarme de mi mamá porque yo la quiero mucho. No quiero olvidarme de mi hijo que ha muerto porque yo lo quiero mucho. No, no es olvidarse. Es aceptar de que dejarlo a un lado es parte natural del proceso de la vida. Entonces, se acepta que ese sentimiento de superación, algunos al principio sienten que si es una pareja, dejar de llorar mi pareja es olvidarme de ella, es como decir que no la quise. No, no estás diciendo que no la quisiste, claro, eh, pero ya es tiempo de qué, de seguir adelante. En parte, esta fase se da porque la huella, que el dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. No es solamente que va cediendo el dolor, es que debemos también empezar a ordenar la vida y seguir adelante a pesar de la pérdida. Se puede decir que se ha completado un duelo cuando se es capaz de recordar la pérdida o al fallecido sin sentir dolor. El recuerdo y la nostalgia siempre estarán. Cuando se ha aprendido a vivir sin él o ella, cuando se ha dejado de vivir en el pasado y se puede invertir de nuevo toda la energía en la vida, en el presente. No existe un tiempo fijo para vivir el duelo. Cada cual necesita su tiempo. Y solo la misma persona podrá marcar el tiempo que necesita para poder considerarse recuperada. En Filipenses 3, 13 y 14, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Significa que pueden haber muchos problemas todavía, mucho dolor, pero es el momento en que se toma la decisión de dejar eso a un lado y enfocar nuestra mirada hacia el futuro, hacia lo que tenemos por delante, a poner toda nuestra energía en seguir caminando. En este momento podemos decir que hemos llegado a la etapa de, ¿qué? De aceptar. Quisiera, antes de culminar, dar otra etapa también interesante. Mucha gente, algo que nos toca atender no solamente es a la familia, sino inclusive a la misma persona antes de morir. Anteriormente se acostumbraba a invitar a los curas para que le dé los últimos óleos al difunto, porque justamente hay personas que tienen miedo a la muerte. Cuando llegan esos momentos finales y el Señor nos da la oportunidad de hablar con esa persona, aconsejarla, para que pueda asumir la nueva etapa que le corresponde. Por ejemplo, un paciente terminal, ayudarlo a que asumir esto. Pero también una persona que se va a jubilar, tenemos que ayudarla a que asumir el nuevo rol que le corresponde. Y yo creo que podemos, cuando hay la variable de que lo podemos prever con tiempo, nos puede facilitar ayudar a esos procesos de duelo. Y para esos casos quiero hablar del ejemplo de Jesús en la cruz. Él estando en la cruz del Calvario, él nos dio un ejemplo de que algunas cosas que cada uno de nosotros antes de la muerte debería estar preparado para dejar. Un ejemplo. Lo primero que hizo fue orar. El Salmo 20, Mateo 27, 46, expresa parte de lo que decía el Salmo 22, ¿verdad? Clamando a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese clamor escrito en el Salmo 23, un salmo que es mesiánico, aparece expresado en las palabras de Jesús en el Mateo 27. Pero es algo interesante. En esos momentos, lo primero que debemos considerar la gente es que orar, clamar al Padre, decirle, Señor, mira mi angustia, mira, no sé qué hacer.
Si estoy a punto de la muerte, decir, Señor, eso también lo hizo Esteban, encomiendo mis pies, pero él estaba orando, hablando con el Padre. Creo que nosotros debemos primero ayudar a la persona a que tenga una relación directa con Dios para hablar con Él ante la inminencia de una pérdida que puede ocurrir. Lo segundo es ayudar a que a perdonar y sanar y terminar, cerrar capítulos. Hay gente que no se va porque tiene cuentas pendientes, hay cosas sin arreglar. No, estoy esperando porque tengo un hijo que tengo 10 años sin hablar porque están peleados. Hay que ayudarlos a cerrar esos capítulos. En el caso de Jesús, en el caso de Esteban, perdonó a los que estaban a su alrededor y a sus enemigos. Perdonen porque no saben lo que están haciendo. El sanar estas áreas nos permite pasar a ese paso siguiente con mayor facilidad. Y nosotros tenemos que ayudar a las personas a primero a dirigirse a Dios, pero la segunda es a perdonar y a terminar y cerrar esos capítulos que están inconclusos pendientes. Hay gente que tiene rencores, que tiene cuestiones no arregladas con gente. Y eso le causa un dolor y un apego a la vida de una forma deforme que no le permite descansar. Interesante que terminó después de perdonar a Jesús a los que estaban allí, concluyó sus relaciones con su amigo y con su madre. Les dio a conocer sus deseos para ellos. Ahí, mira, Juan, ahí tu madre, ahí tus hijos. Son expresiones donde están dando directrices y concluyendo esas relaciones. Estos son tres aspectos que para una persona que de repente está moribunda, nosotros debemos tomar en cuenta. Ayudarlo a acercarse a Dios, ayudarlo a perdonar y sanar, pero también ayudarlo a terminar de poner en cuenta, a despedirse, a saludar a sus familiares, saludar a los amigos, ayudarle en ese proceso. Y eso va a facilitar el tiempo de descansar como tal. Y termina el ejemplo de Jesús realizando su último compromiso. Y es interesante cómo termina aquí el pasaje de Lucas 23. Voy a leerlo rápidamente. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expresión parecida también a la de que parece mucho a Jesús en este caso, en este capítulo 7 como tal. Lo último es, bueno, Señor, espero verte a ti. Poner su mirada final allá. Pablo también, su mirada final estaba donde en estos cuatro, ah, en la cruz, antes de morir. Son un ejemplo para las personas que están en ese momento crucial, en el umbral de la muerte. ¿De qué manera nosotros les podemos ayudar? Podemos ayudarlos a que hablen con Dios. Podemos ayudarlos a que perdonen. Podemos ayudarles a que terminen de concluir las cosas pendientes con las asignaciones, mira, la casa la van a vivir así, venden el carro, hagan esto, haz esto con el negocio, que terminen esa parte, pero terminen nuevamente colocando su mirada donde, en el Padre, haciendo su último compromiso. Ahora estoy a cuenta, no mi falta, y anhelo estar contigo. Son un ejemplo bien tomados de quién, del mismo Jesús, que nos dio un ejemplo de qué hacer cuando estamos al borde de la muerte. Bueno, esto es lo que quería mencionar, algunas ideas sobre el duelo. De este tema se ha hablado muchísimo. Hay mucha información, tanto en los libros que ya ustedes han leído como en libros seculares. En este caso tomé la base de las 5 etapas del duelo, que son 5 etapas del mundo secular que habla sobre el duelo, pero ciertamente son etapas normales en la vida de una pérdida que nosotros debemos considerar y ayudar a las personas a transitar en ella, ir superándola y ir avanzando. Que Dios les bendiga.